Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y me acompaña Ukip Espadas. Él es consejero nacional del INE yucateco. Ukip, bienvenido a esta tu casa. Hombre, un gran gusto estar contigo, Rodrigo. Ukip, ¿en qué momento de las elecciones nos encontramos, del proceso electoral nos encontramos? Bueno, está a punto de terminar el periodo de precampañas federales. Entraremos a un periodo de veda, digamos, entre el 18 de enero y el 3 de marzo, que inician los registros de las candidaturas. Durante este periodo, los precandidatos no podrán llamar a votar, no deberán hacer tareas promocionales, pero desde luego podrán reunirse con sus simpatizantes. Los partidos mantienen su derecho a tener promocionales que no deberán llamar al voto, sino ser informativos y genéricos. En fin, entramos en esa etapa en la que, de acuerdo con el diseño legal, los partidos estarían seleccionando entre sus precandidatos para finalmente registrarlos. Sabemos que esto políticamente se ha adelantado mucho durante el año pasado, de forma tal que para muchos cargos hay precandidaturas únicas de distintos partidos políticos y previsiblemente estos precandidatos únicos serán quienes sean registrados, pero bueno, eso ya lo irá diciendo la política real. Por lo pronto, para efectos de lo que al INE le corresponde, las semanas que vienen, a partir de la próxima, pues son semanas en las que los partidos no deben hacer promoción, si bien pues esperamos que tengan una actividad muy intensa. Oye, Ukip, bueno, ya metiste esto de que no deben hacer promoción, no deben hacer esto, no deben hacer lo otro, pero parece como una simulación realmente, porque realmente los partidos siguen haciendo promoción, sí, desde Bueno, las precampañas. ¿No será que pues no es que no le hagan caso al INE, sino tratan de darle la vuelta a la ley en todo momento y lo logran? no, a ver, vamos, yo desde que empezó esta discusión el año pasado, mi planteamiento es que yo no voy a tratar de tomarle el pelo a nadie. Todos vimos a partidos y candidatos a salir a hacer algo que todos vimos como una precampaña antes de tiempo, pero pues el tribunal dijo que eso no era precampaña y donde manda tribunal no No, gobierna instituto electoral. De forma tal que nosotros nos ceñimos a las reglas que se han puesto, y en ese sentido pues nos toca vigilar muy especialmente el gasto, porque ese es uno de los lineamientos del tribunal, es decir, que en principio esas precampañas que no eran precampañas legalmente, no deberían incluir llamados al voto y que si se hicieran actividades en ese sentido, eso tendría que ser contabilizado como gastos de campaña. Básicamente se redujo a un problema de contabilidades, a qué bolsa te contabilizo y en consecuencia cuánto vas a poder gastar en tu campaña primero, en tu campaña posteriormente. pero además la fiscalización es con respecto a lo que tú le dices al INE que gastaste, No ¿no? nada más, ¿No? A ver. eso es muy importante, es decir, sí, hay esa parte. Los partidos y candidatos están obligados a reportar en tiempo real, en un plazo de 3 días después de hacer el gasto, todo lo que gastan en todo el país. Y el INE verifica esto, sin embargo, no es nuestra única fuente de información. Nosotros tenemos monitoristas que salen a la calle, ven espectaculares, ven eventos, contabilizan cuando hay eventos, cuánta gente hay, qué se transportó, había gorras, había mantas. En fin, hacemos una investigación de campo muy meticulosa y eso nos permite realmente detectar gasto que los partidos hacen y no reportan. Como resultado de esto y de otras faltas, por ejemplo, al terminar el año, pues impusimos multas por cerca de 400 millones de pesos a los distintos partidos políticos. Es decir, no solo se contabiliza el dinero bancarizado y que se ejerce formalmente, también cualquier otro dinero que se utiliza y que lo podemos detectar por distintos mecanismos, desde análisis financieros de cuentas bancarias hasta monitoreo en campo de lo que se está haciendo. ¿Quiere esto decir que el INE puede monitorear cada centavo que entra a las campañas? Otra vez, tampoco voy a mentir, no es así, porque sigue habiendo estas actitudes antidemocráticas e ilegales, en donde algunos candidatos reciben dinero fuera de la norma legal y no lo ejercen ni en campañas, donde puede ser detectado por el INE, ni lo bancarizan, ni lo declaran,
sino que se usa en una operación política territorial más silenciosa. Y eso, con raras excepciones, es prácticamente imposible de detectar, no te digo por el INE, tampoco por la Secretaría de Hacienda. Oye, Ukip, tú ya fuiste diputado. ¿No sería bueno que el INE y la sociedad organizada le hiciera un llamado a los diputados, a la Cámara de Diputados, para, pues, cambiar la forma de ejercer el voto? ¿Y a qué me refiero? A modificar el tema de las campañas, dejar de hacer una simulación y que los diputados digan, oye, sí van a poder hacer campañas o precampañas durante tanto tiempo, etcétera, porque pues lo que están tratando de hacer es de esconder algo que es a la luz de todos los ojos visible, ¿no? Mira, a ver, el INE no solo lo intenta, sino que hay reglamentos y además hay leyes. Esto es, me parece que la vía de la buena fe está más o menos concluida. Tenemos que recurrir a la política real. ¿Y qué nos dice la política real? La política real nos dice que hay un distanciamiento entre partidos y electores, pero no solo eso, sino entre elecciones y electores. Es decir, a muchos electores no les interesa acudir a votar, y ese es un problema que tenemos como sociedad, y es un problema que tiene muchas aristas. La que a mí me parece más relevante es recordar que hace 23 años que este partido tiene una transición democrática en vilo. Esto es, hubo una alternancia en la presidencia, que era, digamos, la evidencia de que el sistema era lo suficientemente democrático para que el partido que había gobernado por 70 años, pacíficamente y después de una elección, saliera del poder. Eso ocurrió. Pero lo que no ocurrió es que diseñáramos un nuevo sistema político, adecuado para las nuevas condiciones. Y entonces estamos haciendo funcionar el viejo aparato político y electoral del régimen de partido de Estado en un contexto político y social totalmente distinto. De forma tal que muchas disfuncionalidades del viejo sistema se traducen en deterioro de la práctica democrática. Hay muchos ejemplos de esto, no detallaré en este momento, pero lo cierto del caso es que en los 20 años que van desde el júbilo electoral por el triunfo de Vicente Fox al día de hoy, la convicción electoral de la gente, la creencia de que las elecciones son procesos realmente determinantes para cómo vamos a vivir como sociedad, es una convicción que se ha ido difuminando. La sociedad no tiene esa pasión electoral que nosotros vivimos en los años 90 y que depositaba en las elecciones la capacidad de cambiar el sistema político y en consecuencia las condiciones de vida de la población. A mí no me queda la mayor duda de que las elecciones en México pues ya no son democráticas y ya no se pueden robar. O sea, es decir, el INE ha funcionado en el momento de meter el voto de la credencial para votar. Todo esto ha funcionado, ¿no? Pero, como bien dices, a lo mejor lo que no está adaptado al día es el proceso previo a todo eso. Y me refiero no del INE, más bien de los partidos, de las formas o de los propios aspirantes, ¿no? Se me hace ilógico que un aspirante, que evidentemente un alcalde, por ejemplo, Renán Barrera, que ha sido alcalde durante 2 veces en Mérida, que le preguntes que si quiere ser gobernador, no podía decir que aspiraba a ser, pues se me hace una tontería, ¿no? O Joaquín Díaz Mena, que lleva dos elecciones intentando ser gobernador y ahorita era delegado, y por ser delegado o porque podría ser candidato, no podía decir que aspiraba a ser gobernador. Se me hacen cosas tan... A ver, hay cosas así que se han ido incorporando como parches al sistema electoral después de 2020. A ver, cosas interesantísimas, por ejemplo, en los procesos de revocación de mandato de la presidencia de la República, el presidente no puede opinar. No, pues ya vamos mal. Pues imagínate, o sea, una revocación de mandato se pone para ver si se destituye o no al presidente. Claro. Y el que tiene la amenaza de ser destituido no se puede defender. Pero tampoco los partidos políticos pueden hacer campaña. Y si los partidos no son los que hacen campaña en un sentido o en otro, entonces, ¿quién? Esos son una serie de parches mal puestos a un régimen electoral que ya es muy imperfecto. Perdón, ahí es donde nacen agrupaciones como la de que siga la democracia, por ejemplo, para poder, pero es lo que te digo, es una simulación para poder lograr llevar a cabo algo, ¿no? Efectivamente. Por un lado, unos defendiendo al presidente
y por otro lado otros que la oposición que quiere golpear al presidente, ¿no? Pues son cosas que tenemos que revisar globalmente. Es decir, El presidente sí debería de hablar y defenderse. pues claro, Claro. al igual que pretender que los políticos que están haciendo política no van a hablar de sus aspiraciones o no se quieren proyectar al siguiente cargo, que es la lógica de la política democrática, o buscar su reelección, con la cual yo nunca estuve de acuerdo, pero bueno, ya está la reelección, es parte del instrumental que hay. Sí. Los planteamientos de que el que se quiera reelegir tiene que dejar el cargo y otra serie de contrahechuras, es decir, ¿vamos a aceptar la reelección como un mecanismo de la democracia mexicana o no? Y si lo aceptas, lo aceptas completo, porque si lo medio aceptas, pues no produce lo que se supone que tiene que producir. La reelección no es el derecho de una persona a eternizarse en el cargo. Teóricamente es el derecho de la gente a ratificar en el cargo a alguien que lo hizo bien, ¿de acuerdo con quién? De la mayoría de votos, porque así es la democracia. Entonces tenemos problemas en el diseño del sistema electoral. A pesar de lo cual, quiero decir que, digamos, estos son problemas estructurales que generan problemas grandes. El mayor, me parece a mí, el distanciamiento de la ciudadanía frente a las elecciones en general. Que a la ciudadanía las elecciones no le importen tanto como nos importaban hace 30 años. Pero más allá de eso, lo cierto es que paralelamente se fue construyendo un aparato electoral diseñado para evitar el enorme catálogo de prácticas ilícitas e irregulares que tuvimos nosotros. Que se hacían antes. Así es. Que hoy ya no se pueden hacer. Que es materialmente imposible. Claro. A ver, si los 11 consejeros quisiéramos hacer fraude electoral, no podríamos. Porque hay una serie de mecanismos de vigilancia, de procedimientos complejos. Por ejemplo, la designación de los funcionarios de casilla. Es un proceso complejo, barroco, caro y muy eficaz. Es decir, se garantiza que la gente que llega a la casilla sea gente que que no llegó ahí por tener vínculos con ningún partido político, que si eventualmente lo tuvieran serían descalificados de esa función, pero que además es gente de distintas procedencias, de forma tal que pensar que 5 funcionarios de casilla se van a poner de acuerdo para hacer un fraude, que además, aunque se pusieran de acuerdo, tampoco están los representantes de los partidos que se denuncian entre ellos. Y hay una serie de documentos que se tienen que contar boletas que no son posibles, de las cuales no se pueden hacer sobretiros, como era una vieja práctica del fraude electoral, en un padrón con fotografía, con una credencial infalsificable. En fin, estas cosas que fuimos sumando de una en una, a lo largo de, pensemos, del 77 al 97, a lo largo de 20 años, hasta que logramos tener elecciones limpias, dirigidas por autoridades electorales autónomas, y en donde, que eso es lo más importante, las autoridades electorales dejaron hace ya 30 años de ser parte del fraude electoral. Y son justamente la garantía de que el fraude no se puede hacer. Oye, que esta idea del fraude está más para la gente de los 40 para arriba, 50, sí. 40, 50 años para arriba. Los jóvenes de 30 para abajo, pues hombre, no les viene a la cabeza que alguien pudiera hacerlo, ¿no? Mira, no lo sé. A ver. No lo sé, porque si bien en las elecciones constitucionales esto ha sido totalmente controlado, no podemos decir lo mismo de otros aspectos de la vida política del país. Es decir, bueno, incluso ahora los sindicatos tienen el INE se ve involucrado en las elecciones sindicales, pero en una serie de procesos selectivos, veamos las denuncias internas en los propios partidos políticos, en cuestiones distintas de la política electoral misma, elecciones escolares, en fin. Esto es, hay en México, sobrevive fuera de los procesos electorales el temor. La idea, no, pero además la práctica de intentar robarse procesos cuando la voluntad de los electores no es favorable. A ver, nosotros recientemente multamos a una asociación civil porque con el proceso de revocación de mandato presentó firmas de muertos. Es decir, siguen tratando de... Todos los mecanismos barrocos del instituto funcionan, efectivamente. No hemos transitado a esta sociedad en la que nadie está dispuesto a tomarle el pelo al vecino,
y en donde si los funcionarios de casilla pues surgen el mismo día, da igual. No, no es así. Es decir, tenemos elecciones limpias gracias a un sistema electoral muy riguroso que por todos lados impide que nadie pueda, teniendo la mala fe suficiente, nadie pueda robarse una elección. Estamos platicando con Uquib Espadas, él es el consejero nacional del INE, Uquib, y ese INE, ese Instituto Nacional que tiene todos esos mecanismos o esos seguros, también digamos, llega también hasta los institutos electorales locales. Sí, cómo no. Bueno, de entrada los consejeros electorales locales los designamos nosotros, ya no el Congreso. Esto fue una decisión política de la mayor importancia. Es decir, en muchos estados hubo la experiencia de gobernadores que a través del Congreso imponían consejos electorales funcionales a sus propios intereses. Esto ya no puede pasar. Pero no solo eso, sino que distintas etapas del proceso electoral son observadas por el instituto, que tiene incluso la facultad de atraer partes, o llegado el caso, todo un proceso local, cuando en las instancias correspondientes legalmente no hubiera las condiciones para desarrollar un proceso integral. Todo esto cuesta mucho, evidentemente, pero es un costo que nos da la certeza y la seguridad de que quien sale votado es quien sale votado, ¿no? Sí, a ver. Y eso es del 2000 para acá. Y eso que han habido sus... El 97 para acá, ¿Del 97? Sí, el INE se vuelve autónomo en el 96 y ya para la primera elección, bueno, el IFE entonces, que conduce en el 97, la votación popular no favorece al partido gobernante. Recuerda que es por primera vez que el Congreso pierde el Congreso el PRI pierde la mayoría. El Congreso, así es, no tiene mayoría y hay un bloque opositor que tiene mayoría en el 97. Sí, claro. Bueno, y después creo que la única fisura que ha habido, cuando menos mediática, porque alguno de los aspirantes, alguno de los contendientes se quejó, fue cuando gana Calderón. Bueno, sí, esa fue la única, esa ha sido la única elección presidencial. Tan cerrada, además. Muy cerrada y que llevó a un conflicto postelectoral. Sin embargo, bueno, las garantías ahí están y la posibilidad de que alguien pueda adulterar lo que la ciudadanía deposita en las urnas, el día de hoy, simple y sencillamente, no existe esa posibilidad. Entonces, más allá de que tenemos un problema general en torno a las elecciones y a la participación ciudadana, que no es exclusivo de México, hay que decirlo, eso está gravemente muy extendido por el mundo, es decir, después de la famosa ola democrática del 90, la convicción social en la utilidad de la democracia se ha venido deteriorando en el mundo entero, a niveles muy graves. El día de hoy, por ejemplo, se habla de una recesión global de las democracias. Es decir, las democracias no están teniendo el vigor con el que nacieron y en algunos casos hay retrocesos democráticos muy, muy graves. No es el caso en México, afortunadamente, pero bueno, a ver, afortunadamente es una palabra errada. No es el caso en México porque en México tenemos una sociedad que todavía está pendiente de estos procesos, en donde a pesar de todo, la confianza en las instituciones, especialmente en el INE, es muy elevada, y la certeza de que llevamos más de un cuarto de siglo con elecciones limpias está presente. Ciertamente los jóvenes, y ya no tan jóvenes, a los 40 ya no eres exactamente un adolescente, pero no les ha tocado ver las cosas horrorosas que nosotros veíamos. Sin embargo, sí les ha tocado ver que la política y los políticos democráticamente electos pues tienen capacidades reducidas para modificar las condiciones de vida de la población en general. Eso es un problema que genera distancia. Pero sí he visto, por ejemplo, la generación de los 18 a los 25 años aproximadamente, se van más que por, pues hoy sí que por los candidatos o por las ideas o los ideales o lo que sea, que son cada día menos, se van por la mercadotecnia. Tampoco es muy nuevo. A ver, ahora es muy espectacular y muy notable por la intensidad de las comunicaciones, por el volumen de información, pero, a ver... Y la creatividad también. Sí, pero a ver, probablemente tú no te acuerdas, pero por De la Madrid, ¿por qué había una manifestación de muchas personas de que iban a votar por De la Madrid? Porque era guapo. Ah, no me digas. Bueno, con Peña Nieto volvimos a vivir ese proceso. Claro. Entonces, bueno,
La democracia incluye eso. Es decir, la gente vota por sus propias razones, algunas de las cuales al vecino le pueden parecer muy malas, pero así funciona la democracia. Le agradezco mucho a Uquib Espadas. No, Uquib, por el contrario. ¿algo quieras comentar antes de irnos? No, pues simplemente decir que, a ver, los procesos políticos siempre serán intensos, siempre habrá confrontaciones, para eso son, pero lo que la ciudadanía tiene que, en lo que la ciudadanía tiene que tener certeza es que el INE les proveerá de una elección íntegra, donde los votos se van a contar y al final del día el que tenga más votos será el que ocupe el cargo correspondiente. Pues le agradezco mucho a Uquib Espadas, consejero nacional del INE, que nos acompaña el día de hoy aquí en la revista. Aquí en tu casa, Uquib. Muchas gracias, Rodrigo. Nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.